¿Cómo se llama mi compañero? Su compañero se llama Joe. Vamos a ver si Joe. ya se Está bien. conectó. Vamos a ver si ya se conectó. Ok, yo voy a hacer una introducción chiquita. Es como hace 3 semanas, Baruch Hashem, tuvimos el mérito de tener acá a señor Alberto Ben Saadón, quien nos hizo una charla con una presentación muy, muy linda de todo el tema que habla sobre ciencia y Torah. Bezrat Hashem, esta charla, mejor dicho, esta presentación, va a ser sobre las profecías que están escritas en la Torah, cómo se cumplieron, si lo podemos ver, si lo vimos, si lo probamos, que se cumplieron las profecías que fueron escritos hace miles de años en la Torah. Y eso va a ser la charla de hoy. Y solamente para recordarlos que el señor Alberto Ben Sadón se despierta a las 2 de la madrugada para darnos esta clase como él vive en Israel hoy en día. Y hace este esfuerzo increíble para compartir con nosotros su experiencia de probar todas estas cosas. Y Bezrat Hashem vamos a pasar esta clase en la mejor forma. Y alguien que tiene preguntas lo puede hacer por el chat. Y vamos a preguntarlo. Si es una pregunta, como el señor Alberto va a decir, si es una pregunta específica sobre alguien, lo puede preguntar directamente. Si no, puede hacerlo también por el chat y vamos a ver cómo lo vamos a decir más dentro de la clase. Entonces, señor Alberto, te paso las palabras para que, Muy para que bien, sí. muy bien. Muchas gracias, Ramenajem. Primero quería agradecer a Ramenajem por esta iniciativa y la verdad quería dar la bienvenida a todos ustedes. Aquí son ya las 3:20 de la mañana, pero bien vale la pena poder compartir con mis hermanos Yehudim del otro lado del mundo conceptos trascendentales. ¿Qué es algo trascendental? Como dijimos la vez pasada, si hay un automóvil que gira de forma perpendicular y puede salir de un espacio muy, muy reducido sin tener que hacer maniobras, bueno, es una información muy importante, muy interesante. ¿Sí? Un coche que se inventó en Australia o no sé dónde, es muy importante, muy interesante, pero no es trascendental. Pero como dijimos la vez pasada, si queremos decir de que este libro es de origen divino o no, eso sí es que es trascendental. La clase pasada preguntamos qué es lo que hace que un libro sea de origen divino o origen humano. Y llegamos a la conclusión que algo que es de origen divino tiene que tener algunos elementos que sobresalgan de un libro escrito por un ser humano. Básicamente dijimos que cualquier información que un ser humano no haya podido haber escrito, ¿sí? Que sea imposible ser escrito por algún ser humano en la época que se escribió o incluso en la actualidad, podríamos decir que es algo que es sobrehumano. Y trajimos muchos ejemplos o varios ejemplos, tan solo unos cuantos ejemplos, la vez pasada, ¿se acuerdan? Primero hablamos un poquito sobre la complejidad del mundo para demostrar que hay un creador que ordena todo. Acuérdense que la teoría, la segunda ley de la termodinámica nos sugiere de que todo tiende al desorden. Quiere decir que si hay orden en el mundo, y así lo vemos, es porque hay una fuerza externa que ordena las cosas. Eso quedó demostrado. Pasamos a la siguiente etapa la vez pasada, donde trajimos elementos de autorrefutación que se pueden refutar, ya que si el libro es de origen divino, podría ser el autor capaz de poner elementos de autorrefutación para demostrar a sus criaturas o a sus digamos, a los que va destinado este libro, que ellos pueden saber todas las épocas que este libro fue escrito no por un ser humano. Y efectivamente hemos visto varios elementos elementos de autorrefutación impresionantes la semana pasada. Por ejemplo, hemos visto cómo la Tierra, alguien que escribió que la Tierra puede reabastecer a su población durante 3 años, nadie puede asegurar algo así. Vimos como en 930 años esto ocurrió una y otra vez. Vimos también cómo es posible que ese libro pueda asegurarme también
que un templo o que un muro pueda mantenerse durante 2000 años y sea el único que va a quedar, ¿sí? Quedó en pie. También hemos traído el ejemplo de los animales, de los peces, trajimos el ejemplo de la Tierra redonda, hemos traído el ejemplo del mes lunar comparado con la NASA y la data y la diferencia entre una y otra, y trajimos también la cantidad de estrellas que hay en el mundo. En fin, eso fue la punta de un iceberg. Eso fue la punta de un iceberg, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer hoy, y esto es un viaje fascinante, y aquí los invito para que traten de abstraerse un poquito y por favor traten también de concentrarse muy bien. Les voy a sugerir, vamos a tratar de compartir la pantalla, si me permiten. Señor Alberto, solamente para comentarle que Joe está. Bienvenido, Joe. Sabes, Joe, que a mí me gusta muchas veces tener a alguien con quien dialogar. Y esto del Zoom hace un poco difícil esa situación, a menos que tenga una persona específica. Sí, y bueno, mucho gusto, Joe. Mucho gusto, mucho gusto. Encantado. Qué bueno Entonces, conocerte. gracias, Joe. Voy entonces a tratar de compartir la pantalla con el permiso de ustedes. Y necesito que me confirmen si la ven bien, por favor. Ok, no sé si ahora sí la ven bien. Sí, ¿La ven? Son todas las sí, fotos. sí. Ok, excelente. Entonces, vamos a empezar entonces a ver un viaje fascinante a través de la historia del pueblo de Israel, sobre un pueblo que es único en la historia. Acuérdense que una de las teorías científicas más importantes es que y hay 4 fuerzas naturales en el mundo, ¿sí? Entonces todo esto sugiere que yo puedo hacer un experimento y repetirlo muchas veces. Sin embargo, vamos a ver acá algo increíble, ¿no? Vamos a ver acá algún tipo, no vamos a abarcar todas las profecías, porque otro elemento importante para yo saber si este libro es o no de origen divino es, además de tener información que un ser humano nunca pudo haber escrito o que no sabía, es a ver si tiene alguna profecía que se haya cumplido. Si pueden hacer por un momento fuera de Joe, mutear los micrófonos, se lo agradezco, hay un ruido de fondo. Bien, gracias. Entonces, vamos a tratar de ver algo impresionante, ¿sí? Sobre la historia del pueblo de Israel. Es algo que nunca se ha repetido en ningún pueblo del planeta Tierra, con lo cual rompe con todas las reglas, tanto científicas como históricas, sobre cosas naturales que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, sabemos que revoluciones se repiten, sabemos que golpes de estados se repiten, sabemos que conquistas se repiten, sabemos que todos los fenómenos naturales, si son naturales, se repiten. Cualquier fenómeno natural, no solamente a nivel climatológico o a nivel geográfico o a nivel de lo que ustedes quieran, todo se vuelve a repetir en la historia. Estamos hablando de un fenómeno sociológico que no se ha repetido jamás en la historia y nos hace como un pueblo único en todo el planeta Tierra. ¿Y por qué es esto? Vamos a tratar de investigar un poquito más, ¿sí? ¿Qué está pasando detrás de estas profecías y detrás de estos elementos históricos en la que podríamos también deducir que es un pueblo también sobrenatural, dirigido por alguien sobrenatural? Bien, sin más preámbulos, en el siglo XVII había un rey muy especial que se llamaba Luis XIV, y era un rey agnóstico. Agnóstico es alguien que tiene dudas de la existencia de Dios. Convocó a un famoso, ustedes lo habrán escuchado, Blaise Pascal, era uno de sus asesores, era matemático, filósofo, alguien que sabía, era cristiano, seguía las costumbres judeocristianas, y él le dijo, por favor, quiero que me digas y me trates de demostrar la existencia de Dios. Luis Pascal lo mira y le dice, los judíos, su majestad, los judíos. Entonces, fíjense qué interesante.
Vamos a tratar hoy de ver qué hay de especial en la historia del pueblo de Israel y qué tiene de especial estas profecías. Yo voy a traer una serie de profecías que son totalmente contradictorias entre sí. Es decir, yo puedo a lo mejor pegar alguna, yo puedo a lo mejor adivinar alguna, pero también son profecías a futuro, ¿sí? Son profecías que son textuales, no son interpretativas, y les reto a cualquiera del público, y hay alguien que está dispuesto a dar un cheque de $10,000, si alguien puede traer profecías de cualquier religión o cualquier pueblo, incluyendo Nostradamus, quienes todos sabemos que son profecías interpretativas, y no ha dicho ni una sola profecía correcta. Yo puedo adivinar que mañana va a llover, claro que sí puedo adivinarlo, pero decir cosas concretas, y no solamente concretas, sino si yo les doy a ustedes una serie de profecías sobre un pueblo que va a ser un pueblo elegido, y después le digo que cada profecía de esta va a ser contradictoria, es imposible que una ocurra si ocurre la otra, y con todo y todo les voy a decir que todas van a ocurrir, todavía lo hace todavía más sobrenatural. Y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Voy a empezar con un personaje muy interesante, y la mayoría de las citas que voy a traer hoy son personajes no judíos, ¿sí? Y eso lo hace todavía más interesante, ya que vamos a ver con fuentes no judías, ¿sí? Cómo todo esto se va tomando forma. Ustedes se acuerdan, este señor se llamaba Mark Twain. Él escribe lo siguiente: los egipcios, los babilonios, los persas se alzaron, llenaron el planeta con ruido, con esplendor, para luego desvanecer. Los griegos y los romanos le siguieron con gran estruendo y han desaparecido. Otros pueblos han surgido sosteniendo en alto sus antorchas por un tiempo, y éstas se han apagado, dejándolos en penumbra o desvanecidos. Sigue Mark Twain y termina diciendo lo siguiente: los judíos dieron a todos ellos, le ganaron a todos y siguen siendo lo que siempre han sido. No dan señales de decadencia, la edad no los marchita, no se debilitan sus partes, su energía no desacelera, no disminuye su estado de alerta ni su mente agresiva. Y aquí la frase clave: todo es mortal menos los judíos. Todas las fuerzas pasan, pero ellos permanecen. Y pregunta Mark Twain, ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Impresionante. Él todavía no entiende cómo un pueblo como el pueblo judío pueda existir en la historia. Y quizás a nosotros no nos llame tanto la atención, porque no somos expertos quizás en la historia, no somos expertos en fenómenos sociales, no somos expertos en procesos históricos quizás, pero alguien como Mark Twain se tira los pelos, dice, no puede ser, ¿cómo puede ser que un pueblo, hasta el punto de preguntar cuál es el secreto de su inmortalidad? Entonces, fíjense, ¿qué dijo otro famoso filósofo? Señor Alberto, el Mark Twain, de todas estas personas que están acá en la pantalla, ¿quién es? Es decir, veo acá bastante, aunque no se compartió la... ¿No se compartió? Puede ser, porque veo acá que es muchas personas, pensé que esos son los... No, ya va, espérate, a lo mejor estoy friseado. Se ve como un Google, hay un Google Leo Tolstoy. Qué raro, me quedé entonces freezed. Un minuto. Ok, un momentito. Dime si me ves ahora. Seguimos viendo el Google. Voy a descompartir y compartir una vez. Ahí voy. Voy a quitar esto. Voy a tratar de compartir una vez más. Ok, ahora voy a entrar. Dígame si ahora sí lo ven. Ahora sí se ven todas las cosas. Ahora de sí. Perdón, entonces utilicé la pantalla equivocada. ¿Está bien? Ahora sí. Aquí fue la primera lámina, Luis XV preguntándole a Pascal. Pascal le contesta a los judíos, su majestad, y aquí seguimos con la cita, ¿sí? La cita de quién? Mark Twain. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Vamos a citar brevemente a otro gran filósofo, ¿sí? que se llamaba Paul Johnson.
sobre los judíos escribe lo siguiente. Fíjense qué interesante. ¿Qué es el judío? ¿Qué clase de criatura única es esta quien todos los gobernantes de todas las naciones del mundo han deshonrado y aplastado y expulsado y destruido, perseguidos, quemados y ahogados, y que a pesar de su ira y furor siguen viviendo y floreciendo? ¿Qué es este judío a quien nunca han logrado tentar con todas las tentaciones del mundo, cuyos opresores y perseguidores solo sugirieron que niega y repudia su religión y deja de lado la fidelidad de sus antepasados? ¿Quién es ese judío?, pregunta. Y él contesta: el judío es el símbolo de la eternidad, es quien durante tanto tiempo había guardado el mensaje profético y lo había transmitido a toda la humanidad. Un pueblo como este nunca puede desaparecer. El judío es eterno, él es la encarnación de la eternidad. Señores, aquí tenemos a dos personajes muy interesantes hablando. Uno pregunta cuál es el secreto de la eternidad del pueblo de Israel. Y otro está afirmando que un pueblo como este nunca puede ser destruido. Ahora, si ustedes pueden mutear el micrófono, por favor, creo que hay un poquito de ruido de fondo. Joe, ¿estás ahí? Estamos. Ok, entonces seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta específica, me pueden interrumpir y preguntar específicamente de esa lámina. Si es una pregunta genérica, lo podemos hacer al final de la charla. Bien, ahora, si yo digo, está bien, un pueblo eterno, ¿quién puede asegurar que en una profecía que un pueblo va a ser eterno? Sabemos que todos los pueblos los pueblos antiguos, casi todos desaparecieron, y si no desaparecieron, por ejemplo, como los chinos, es porque tienen rasgos faciales y tienen rasgos raciales específicos, por ejemplo, y también tienen otros elementos que los va a proteger, por ejemplo, como Japón, que estuvo aislado en una isla, o sea, estuvo aislado del mundo. Entonces, obviamente, alguien que está aislado del mundo puede mantenerse como pueblo, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver dónde está la profecía de la eternidad del pueblo de Israel. Entonces, este libro llamado Torá, que nosotros decimos que es de origen divino, dice lo siguiente. Dice: yo estableceré mi pacto contigo y tu simiente después de ti en todas sus generaciones. Será un pacto eterno. Yo seré Dios para ti y para tu descendiente después de ti. ¿Sí o no? Quiere decir que estamos viendo que este libro llámase de origen divino, me está diciendo de que el pacto que va a hacer con el pueblo de Israel va a ser un pacto eterno. Joe, una pregunta. Si la Torá dice, el autor de ese libro dice que el pacto va a ser eterno, ¿el pueblo de Israel puede desaparecer? No. Obviamente que no. ¿Y quién puede asegurar algo así? Hace 3.300 años. Sin embargo, fíjense, les voy a traer un estudio que hizo un profesor muy interesante de la Universidad de Londres. Se llama el profesor Arnold Toynbee. Es un historiador muy importante y en su tesis doctoral trajo como elementos lo siguiente. Hay 3 prerequisitos para que exista una nación. Es decir, sin estos requisitos no puede existir una nación. Primero, hay que tener una tierra común para que pueda existir. Segundo, tiene que tener un idioma común para poder existir. Tercero, tiene que tener, ¿sí?, una historia común para poder existir. Y el señor Toynbee también identifica 3 elementos para que una nación desaparezca, no solamente para poder existir. Una, ¿cuál es? Conquistada. Si es conquistada, no puede seguir. Si es perseguida, tampoco puede seguir. Y si es asimilada, tampoco puede seguir. Señores, los judíos tenemos las 3 para no seguir y tenemos las 3 para desaparecer. Quiere decir que no tenemos ningún solo elemento que explique nuestra existencia en la tierra. Por eso que Mark Twain se jalaba los pelos y decía: ¿cuál es el secreto de la inmortalidad del pueblo de Israel? Es decir, tenemos todos los elementos para no existir y tenemos todos los elementos para desaparecer. Por ejemplo, aquí vemos, ¿sí?, ¿dónde está profetizado eso de que vamos a ser eternos? Ya lo vimos en el libro de Bereshit. Hay varias profecías. Yo traigo una de cada una. No voy a repetirlas todas. Entonces, ya que la Torá me dice que voy a ser un pueblo eterno, yo puedo pensar, ¿sabes por qué voy a ser eterno?
voy a ser eterno porque los judíos van a estar todos como en Japón, todos juntos en una zona, en un área. Si ustedes se fijan, el mapa de Japón está totalmente aislado del mundo. Pero si ustedes ven el mapa de Israel, no solamente que no estamos aislados del mundo, sino somos el ombligo del mundo. Estamos rodeados del mundo entero. Entonces, vamos a ver. Dice la profecía lo siguiente. Fíjense qué contradicción. Por un lado me dice que voy a ser eterno. Si voy a ser eterno, debe ser que vamos a estar juntos en una tierra durante 1000, 2000, 3000 años, ¿verdad? Pues fíjense qué contradicción más grande. El mismo autor que me dice que voy a ser eterno, me está diciendo, sí, pero ¿sabes qué? Os voy a exiliar, os voy a dispersar por todos los confines del mundo. Y dice la profecía en Vayikra lo siguiente. Y os dispersaré entre las naciones y desenvainaré mi espada contra vosotros, y vuestras tierras serán devastadas, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Quiere decir que aquí me está profetizando que los judíos vamos a ir por todos los confines del mundo. Sigue diciendo en Devarim, capítulo 28, y vosotros seréis arrancados de la tierra que te dio para que la poseyeras, y el Eterno te dispersará entre las naciones desde un confín al otro de la tierra. Quiere decir que el autor de este libro sí tomó riesgo al decir que vais a ser eternos, para empezar. Y no solamente eso, sino que se contradice a sí mismo diciendo que nos va a exiliar, nos va a mandar hacia todos los confines del mundo, como no escuchemos la voz de él, la voz del Creador. Entonces, señores, si hago una preguntita. Joe, a ver si me puedes contestar. ¿Tú te parece que es muy contradictorio decir que vamos a ser eternos y a la vez darnos elementos de darnos también, es decir, profetizar que vamos a ser dispersos por todos los confines del mundo? Y dijimos, y hemos identificado que uno de los elementos para poder desaparecer, ¿cuál es? Precisamente estar exiliados. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, fíjense sí, qué sí. contradictorio. Digo, Sin embargo, te hago una pregunta, Joe. Pero no te dice que vas a ser exiliado, te dice, si te portas mal, vas a ser exiliado, ¿no? No es que te esté diciendo y vas a ser... muy bien, te agradezco mucho la observación. Quiero aclarar que todas las profecías que hay en la Torá negativas son todas condicionales. Es decir, si escucháis mi voz y obedecéis mi palabra, es la derecha. De lo contrario, la izquierda. Quiere decir que el resultado negativo no lo voy a llamar que es un castigo, es un resultado de nuestra propia decisión y libertad de elección. Es muy importante eso que acaba de aclarar John. Por eso quiero decirles que todo esto, lamentablemente, el pueblo de Israel hemos tomado la decisión de, digamos, de no seguir los pasos o las instrucciones del autor de ese libro, y las consecuencias que él advirtió se fueron cumpliendo. Es una ley física. Si yo digo que voy a soltar este celular y cae, obviamente, ¿sí? Si lo suelto, cae. Si no lo suelto, no cae. ¿Qué pasa si lo suelto? Te estoy advirtiendo, por favor, no lo dejes caer. Pero si lo dejo caer, obviamente va a caer a una velocidad determinada. Esas son las profecías, es decir, son condicionales. Sin embargo, las profecías que son positivas, sí o sí se cumplen. ¿Se entendió? Eso es importante destacarlo. Bien, entonces, fíjense qué contradicción. Si el mismo creador o el mismo autor de este libro me dice, vais a ser eternos, seguramente me va a decir que también voy a estar en una sola población, unidos, y a lo mejor no vamos nunca a ser dispersos. Sin embargo, él me dice, no, vais a ser arrancados de la tierra y seréis dispersos por todos los confines de la tierra. Uno de los elementos tan fuertes para poder desaparecer justamente es eso. Entonces, ¿quién escribió estas profecías y tomó el riesgo de que no se cumpla esto? Sin embargo, vemos que hasta el día de hoy, ¿hay judíos, Joe, en el mundo? Sí. ¿Cómo sabes? Acá estamos. En Bogotá, ven a ver. Aquí estamos, muy bien. Esto es. ¿Tú sentaste en Pesaj en la mesa del Seder? Sí, sí. Quiere decir que todavía conservamos, ¿sí? Conservamos las costumbres judías. Quiere decir que todavía el pueblo judío existe. Celebramos Hanukkah, Pesach, Rosh Hashanah, Sukkot. El pueblo judío todavía está vivo y está vibrante, más que nunca.
Ok, ahora puede ser, ¿sabes qué? Fíjense aquí, van a ver una pequeña tabla donde los judíos fueron dispersos por todos los confines de la tierra, con lo cual va en contra de la ley que dijo el profesor Arnold Toynbee. Un pueblo que está disperso no puede perseguirse en la historia, no puede permanecer en la historia. Sin embargo, fíjense qué interesante. Desde los años 250 de la era común hasta el 1948 de la creación del Estado de Israel, ¿sí? 1700 años de historia. Los judíos hemos experimentado más de 80 expulsiones de varios países en Europa. ¿Cuál es el promedio? Es un promedio de casi, ¿sí? Casi, ya le voy a decir, casi una expulsión cada 20 años hemos sufrido los judíos. Cada 20 años nos expulsan de un país. Ese es el promedio, ¿sí? De lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, el judío sigue y todavía seguimos existiendo. Bien, ¿saben por qué? ¿Saben por qué es un pueblo eterno? Yo te voy a decir, es muy fácil esa profecía, porque seguramente yo voy a escribir ahí en 6 libros, si yo soy el autor del libro y si yo soy humano, obvio, yo voy a falsificar ese libro, yo escribiría para apoyar esa profecía falsa, entre comillas, que ese pueblo va a ser amado por todos donde él vaya. De esa manera nunca va a desaparecer. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Vemos que en el mundo no hay amor por el pueblo de Israel. En el mundo, ¿sí? Hay lo que se llama antisemitismo. Antisemitismo, aunque la palabra viene de la palabra semita y también incluye pueblos semitas como el pueblo musulmán, entonces tenemos que saber algo. La palabra antisemitismo fue creada exclusivamente y la palabra genocidio fue creada exclusivamente para definir el problema judío. Quiere decir que el odio hacia el judío no es un odio racial como cualquier otro. No es como el odio que tienen los blancos hacia los negros, los venezolanos, quizás a los vecinos, o los argentinos a los uruguayos, quizás. No, no es un odio normal, territorial, o no es un odio de tipo económico. Fíjense, el antisemitismo es diferente a cualquier tipo de odio en la universalidad. Quiere decir que en cualquier lugar donde hay un judío hay antisemitismo. ¿O no es así, Joe? No sé. No sé si en todos los lugares hay, digo, no. Puedes chequear en Google, puedes googlear y puedes ver dónde están los brotes antisemitas en el mundo, en la historia, y vas a ver que donde hay comunidades, no solamente donde hay comunidades, incluso donde no hay comunidades, hay antisemitismo y vas a ver pintadas en las calles, judíos, no sé qué, Israel, fuera. Y yo lo experimenté viviendo en una ciudad como era Madrid. En general, sí. Hace como no 30 años. Lado, pero sí, hace como 20 y pico de años viví en Madrid 6 años. Y la comunidad judía de esa época no se destacaba por ser muy exteriormente muy judía. O sea, no había gente que usara kippah en las calles. Los judíos éramos 5.000 judíos nada más. Los judíos en Madrid éramos muy desapercibidos. No utilizaban ni siquiera los nombres como judíos. Alguien que se llamaba Miguel, Menahem, se hacía llamar Miguel. Alguien que se llamaba Abraham, no, es Alberto. Alguien que se llamaba Joseph, no, es José. Y era muy difícil conseguir un judío visiblemente en Madrid. Sin embargo, siempre me pregunté cómo es posible, ¿sí?, que haya pintadas antijudías por todos lados. Yo me acuerdo, había pintadas que decía una, por ejemplo, me acuerdo, si Dios es judío, hacían alusión a Jesús, si Dios es judío, que muera Dios. Y fíjense el nivel de odio que puede haber en un lugar que ni siquiera ellos ven judíos. No los pueden reconocer, no hay interacción. Entonces, ¿de dónde viene ese odio? Vemos que la universalidad es increíble. Longevidad. ¿Desde cuándo hay antisemitismo? Yo, ¿te acuerdas? No. No, ni idea. Te lo voy a adelantar. Desde que empezó el pueblo de Israel. Intensidad. Nunca hemos visto, por ejemplo, el concepto de genocidio de todo un pueblo entero solamente con el pueblo de Israel. Es decir, yo puedo tener animosidad sobre los gitanos, o puedo perseguir a los turcos, puedo perseguir pero decir un plan,
¿sí? Planificado bien al detalle de cómo exterminar a todo un pueblo. Eso solamente con el pueblo de Israel. Y también somos diferentes en la irracionalidad. Quiere decir que el judío fuimos acusados de ser nacionalistas, de ser capitalistas, también de ser comunistas. Si somos ricos porque somos los que gobernamos al mundo. Si somos pobres es porque somos la lacra de la humanidad. Si somos, porque somos, cualquier excusa es una buena excusa para odiar a los judíos. Quiere decir que en realidad esto de ser un pueblo eterno se contradice con eso de que nos van a amar en el lugar donde vayamos a vivir. Entonces, esto está escrito en algún lado. Vamos a ver. Por ejemplo, la profecía de la persecución dice así: ¿vais a ser eternos? Sí, vais a ser eternos, claro que sí. Ah, pero vamos a estar juntitos en una tierra a lo mejor protegidos. Dice, no, vais a estar dispersos por todo el mundo. Pero a lo mejor nos van a amar mucho, nos van a querer. Dice, no, y serás objeto de horror. Y serás ejemplo, objeto de qué, de elección entre las naciones hacia las cuales te conducirá el Eterno tu Dios. Sigue en Vayikra siendo así. Y entre los que quedaren de vosotros en las tierras enemigas, enviaré debilidad a sus corazones, de modo que se atemorizarán por el simple susurro de una hoja que se agita y huirán continuamente de la espada, y aun cuando nadie los persiguiere. Y en la huida de la espada tropezarán los unos con los otros, y no podréis resistir a vuestros enemigos, y pereceréis, y moriréis a montones entre los pueblos, y las tierras de vuestros enemigos os tragará. Quiere decir, ¿esto me habla de que nos van a querer o nos van a odiar? Joe. Obviamente, nos van a odiar. Nos van a odiar. Pero no a todos lados nos odian, por lo menos acá en Colombia nos quieren bastante también. ¿Sí? Nunca veis, está bien, es cuestión de tiempo. Yo pensé lo mismo en Venezuela. Yo nací en Venezuela, viví toda la vida ahí y dije, aquí este es un país increíble, acepta a todos los inmigrantes y de verdad los judíos siempre fuimos bien vistos. Hasta que lamentablemente es historia, fue cuestión de tiempo hasta que llegó un dictador y tú sabes y lo demás ya lo conoces. ¿Verdad o no? Pero... 20 años de promedio hemos sido expulsados de países, cada 20 años de un país. No te olvides esa estadística. O sea, que todo esté bien en Colombia no es una garantía de que mañana no lo esté. Entonces, pero las cifras son espeluznantes. Sin embargo, aquel autor de este libro, ¿sí? El autor de este libro me está diciendo algo totalmente contradictorio. Si me dices que voy a ser eterno, ¿cómo me vas a decir también que me van a odiar? Que me van a expulsar y me van a mandar a todos los confines del mundo. ¿Cómo me dices todavía? ¿Sí? ¿Cómo me dices? No solamente eso, fíjate. Encima, ¿sabes por qué vamos a ser eternos? Porque puede ser que ese mismo autor del libro me va a profetizar otra cosa, que vamos a ser millones en el mundo. ¿Sí o no? ¿Cuántos judíos somos? ¿13 millones? ¿Sabes, Joe? 14. Creo que 14 millones, 13 millones, por ahí. 14, 15 millones. ¿Está bien? Yeah. Vamos a ver, dijo Mark Twain, ¿sí? Este mismo autor que preguntó al principio, dijo lo siguiente. Miren qué interesante la cita que voy a traer a continuación. Perdón. Dice Mark Twain lo siguiente. Y las estadísticas, las estadísticas no fallan. El judío constituye un ínfimo porcentaje de la raza humana. Representa una tenue bocanada de polvillo estelar en la inmensidad cósmica de la Vía Láctea. Quiere decir que somos polvo. Propiamente no se debería oír hablar del judío, pero se escucha de él. Siempre se ha escuchado. Es prominente en el planeta como cualquier otro pueblo, y su valor comercial extravagantemente fuera de proporción en relación a su ínfimo número. Su contribución a la lista mundial de grandes nombres, acuérdense que esto fue antes de él, los premios Nobel. Si esto lo escribiera después de los premios Nobel, a lo mejor se volvería a morir. Él ya falleció hace mucho tiempo. Su contribución a la lista mundial de grandes nombres en literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina, aprendizajes abstractos,
también está fuera de toda proporción en relación a la debilidad de su número. Se han enfrascado en una maravillosa pelea en este mundo en todas las épocas y lo han hecho con sus manos atadas. Podría vanagloriarse de él mismo y ser excusado por ello. Quiere decir que Mark Twain, ¿qué dice? ¿Que los judíos somos muchos o pocos? Obviamente, somos una bocanada de polvo en la Vía Láctea, no somos nada. Y les voy a decir más todavía. ¿Ok? Joe, ¿cuántos judíos dijiste que somos? ¿Estás ahí, Joe? Joe, ¿me escucha? Ramenaje, ¿me escucha? Torres, había puesto mute. 14 millones, dependiendo de Estados Unidos lo que considera judío. ¿Qué porcentaje del mundo somos? El 0.2%, sí, normal. Sí, y si sabes matemáticas, si redondeamos 0,2%, ¿qué porcentaje somos? 0. Quiere decir, señores, somos, redondeándolo, somos el 0% de la población mundial. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que ¿somos pocos o somos muchos? Pues por supuesto que somos pocos. Yo quiero ver si también esta profecía fue dicha y si se cumplió también en la historia. Entonces vamos a ver dónde está escrito eso. Dice el libro de Devarim: seréis pocos en número, a pesar de que podríais haber sido numeroso como las estrellas de los cielos, por no haber obedecido la voz de Hashem tu Dios. Fíjense que aquí tú ves claramente la profecía de forma condicional. Sin embargo, lamentablemente se cumplió la profecía. ¿Es contradictoria que un pueblo va a ser eterno? Por supuesto. Es contradictoria de que, ¿cómo va a ser eterno un pueblo que a pesar de que dice que va a ser eterno, fue disperso, fue odiado, y encima me dice que somos pocos en número? Dice Devarim: seréis pocos en número entre las naciones donde os conducirá el Eterno. Otra vez vemos, como está escrito hace 3.300 años, que este pueblo va a ser un pueblo pequeñito, un pueblo que el número de él va a ser muy bajito. Ahora fíjense aquí, por ejemplo, si comparamos con la dinastía china, comienzos de siglo, a comienzos de la historia contemporánea, es decir, si vamos a ver la historia, ¿sí? Y vemos incluso vámonos al año 1150, por ejemplo, ¿sí? Entre el 1150 y vamos al 1200 o 200 después de la era común. Entonces, en el año 200 de la era común, la dinastía china aproximadamente tendría a lo mejor 5 millones de habitantes. Y vamos a ver en la otra curva, ¿sí? El pueblo judío. El pueblo judío, 1000 años antes de la era común, ¿sí? Éramos 2-3 millones de personas. Quiere decir que si yo sigo la progresión de una comunidad como la China, que tampoco se asimilaba, ¿sí? Y hoy son 1.200 millones, ¿cuántos judíos, Joe, crees tú que deberían haber hoy en día? Un pueblo que tampoco se asimila. Muchos más de los que somos. Mucho más. Sin embargo, fíjense la curva. Aquí no sé si ven el mouse. Pero también hay una profecía que dice que vamos a ser como las estrellas. Le dijo a Abraham: mira, vete afuera, cuenta las estrellas, va a ser como las estrellas. Y va a ser como el polvo de la arena. Pero también nos dieron profecía para que íbamos a ser muchos. Claro, Joe, lo que dije aquí, fíjate, la profecía que dice, si te fijas, seréis pocos en número. ¿Y cómo termina esa profecía? ¿Sí? A pesar de que podríais haber sido numerosos como las estrellas de los cielos, por no haber obedecido la voz de Dios. Sin embargo, como dijimos antes, las profecías positivas se cumplen. Yo te hago una pregunta. Cuando Dios dijo vais a ser numerosos, ¿Él especificó cómo íbamos a ser numerosos o no? No dijo. Entonces, numeroso puede ser que seamos en cantidad horizontalmente o verticalmente. Me explico. O seréis un pueblo donde vais a tener mucha gente, pero si lamentablemente no escucha mi voz, vais a ser pocos en número. Sin embargo, de forma generacional, todavía los judíos seguimos existiendo. ¿Tú conoces alguno del pueblo romano antiguo aquí en el mundo hoy en día? No.
No. Sin embargo, los judíos ya tenemos 3.300 años en la historia en el mundo. Entonces, de forma generacional, sí, hemos sido numerosos y somos numerosos. Por supuesto que somos numerosos. Sin embargo, lamentablemente, la otra parte de la profecía no fue cumplida. ¿Por qué? Porque es condicional. Entonces, podríamos haber sido como las estrellas de forma cuantitativa, sí. Sin embargo, seréis pocos en número. Entonces, la misma profecía que me dice que podríamos ser numerosos, la misma profecía me dice, y seréis pocos en número si no obedeces las voces de Hashem tu Dios. Entonces, es condicional. Volvemos al gráfico de la dinastía china, fíjense. Entonces, van a ver acá, si ven el ratón, ¿ves el ratón, Joe? El mouse. Sí. Ok. Fíjense que el judío fue ascendiente, 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 y después vemos como la curva no crece tan rápido ni tan progresivamente como un pueblo como el chino. Después llegamos aquí en 1939 más o menos, al 1945, la curva vuelve a bajar, 6 millones salen de las listas del pueblo de Israel, y sin embargo nos mantenemos que sobre los 14, 15 millones de judíos. Ahora, ¿se cumplió esa profecía, Joe, o no se cumplió? Si determinas que no nos portamos bien, sí. Entonces, dime, no, ¿se cumplió cuantitativamente o no? ¿Somos muchos o somos pocos? No, somos pocos. Somos pocos. Quiere decir que una profecía, es decir, otra vez, ¿fuimos dispersos o no, Joe? Sí, sí fuimos dispersos. Ok, ¿nos aman o nos odian en el mundo? Nos odian. ¿Y somos pocos, somos muchos? Pocos. Y todo eso, ¿cómo puede ser que digas que voy a ser eterno? Es contradictorio. ¿Se fueron cumpliendo todas las profecías? Por supuesto que sí. ¿Son interpretativas o son literal, Joe? No, son literal. Ok, vamos a ver. ¿Sabes qué? Algo increíble, totalmente contradictorio. Vamos a ver. Ese mismo pueblo que va a ser odiado, me dice, la misma Torá me dice otra profecía totalmente contradictoria. Les voy a traer aquí algo increíble. Si el pueblo, una vez les cuento algo personal, una vez yo estaba caminando con mi hijo en Shabbat en Venezuela, yendo a la sinagoga, un Shabbat, se pueden imaginar un papá agarrándole la mano a un hijo, vestido con sombrero, ¿sí? Obviamente no podía yo disimular ser judío, ¿verdad? Entonces, fíjense, pasó un automóvil, bajó la ventana del automóvil y empezó a gritar, ¡fuera judíos! ¡Fuera judíos! Y mi hijo, siendo pequeño, tendría 8 o 9 añitos, me preguntó, papá, ¿por qué nos odian? Antes de contestarle, pasó otro automóvil, bajó las ventanas, era un taxista, y dijo, ¡vivan los judíos! ¡Vivan los judíos! Entonces, mi hijo decía, papá, no entiendo, nos aman y nos odian. Le digo, precisamente, sí, señor. Fíjense, dice la profecía algo increíble. Pero antes de ver la profecía, cómo se cumplió, vamos a ver qué dice Paul Johnson, que tampoco era judío. Dice lo siguiente, dice, con toda certeza, el mundo sin los judíos hubiese sido un lugar radicalmente diferente. A ellos le debemos la idea de la igualdad delante de la ley, tanto humana como divina, de la santidad de la vida. A ellos le debemos la conciencia individual de la responsabilidad social. Sigue Paul Johnson diciendo lo siguiente, le debemos la paz como un ideal abstracto y a ellos le debemos el amor como los simientes de la justicia. Y a ellos le debemos muchas otras cosas que constituyen las bases para el edificio moral de la mente humana, dice Paul Johnson, no judío. Sin los judíos podría este mundo haber sido un lugar mucho más vacío. Es decir, John, ¿nos odian o nos aman? Las dos. Las dos. Me gustó tu conclusión, estoy de acuerdo. Ahora, fíjate qué increíble, y esto también es una contradicción histórica increíble. Si me dices que me van a odiar, sin embargo, viene la Torá, ¿y qué me dice? Fíjate qué interesante. En Génesis 12, ese mismo autor se atrevió a poner tantas contradicciones históricas que nos hace único en el planeta Tierra, nos dice lo siguiente, te voy a hacer a ti una gran nación, y te voy a bendecir a ti, y voy a hacer grande tu nombre, y serás una bendición, y te voy a bendecir, y voy a bendecir a aquellos que te bendigan, y maldeciré a aquellos que te maldigan.
a través de las comunidades de la tierra serás bendecido. Por cierto, el presidente que mencioné anteriormente del país donde yo nací, para no hablar de política, maldijo al pueblo de Israel desde sus vísceras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le pasó ese mismo año? Le vino un cáncer en las vísceras. ¿Sí? Entonces, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Vas a ser un pueblo, ¿sí? Una gran luz para las naciones. Fíjense, Isaías, el capítulo 60 dice, yo, el Señor, te he llamado a ti recto a mis ojos y te voy a mantener la mano y te voy a mantener a ti en alto. Y yo voy a establecerte a ti como un pacto para los pueblos, para que seas luz para las naciones. ¡Qué contradicción más grande! Me van a odiar. ¿Cómo voy a hacer luz para las naciones? ¿Alguien me puede explicar una aberración histórica más contradictoria que esta? No existe. O me odian o me aman, fíjate. Sin embargo, vamos a ver qué era este señor, ¿se acuerdan? Einstein. Muy bien. ¿Recuerdan quién es este? Freud. Freud, sí. Karl Marx. Karl Marx. Y este señor, este rebí que se le cayó la kipá, ¿quién es? Darwin. Es Darwin. Miren, fíjense que él tiene aquí, si ven la forma del esqueleto de él sí parece un mono, ¿lo ven? Entonces, fíjense, aquí hay un estudio que hicieron en el New York Times de las 4 personas que cambiaron al mundo. ¿Quiénes son las 4 personas que cambiaron al mundo? Estos 4 seres humanos, según la estadística que sacó el New York Times. En la ciencia moderna, obviamente, Albert Einstein fue judío. También Freud, en la parte de psicología, también era judío. Karl Marx, en la parte social, aunque se equivocó en su esencia, pero la utopía que él proponía estaba bien, solamente que no se cumple nunca. Eso cuando llegue el Mashiach. También judío. Y el único que no es judío, ¿quién es? Es Darwin, ¿sí? Tenemos toda una presentación para demostrar que nosotros no venimos del mono, ni el mundo tiene millones de años, pero eso es otra presentación. Entonces, vemos el aporte de los judíos al mundo es increíble. Dice el segundo presidente de Estados Unidos de América, John Adams, también no judío. Y todas estas citas que estoy trayendo hoy, que no son judías, los traigo para que ustedes vean cómo se va cumpliendo cada profecía. Dice John Adams, insistiré que los hebreos, los judíos, han hecho más para civilizar al hombre que cualquier otra nación. Si yo fuera un ateo y creyera en el destino ciego y eterno, yo creería que el destino le ordenó a los judíos ser el instrumento más esencial para civilizar a las naciones. Ellos son la nación más gloriosa que jamás haya habitado la tierra y de manera feliz han influenciado sobre los asuntos de la humanidad más que ninguna otra nación antigua o moderna. Increíble. O sea, luz para las naciones de verdad. O sea, somos reconocidos como la luz para las naciones de verdad. Es decir, esa profecía se materializó y se cumplió. Otra vez, Tolstoy, el judío es el sagrado ser que ha hecho ascender el fuego eterno de los cielos e iluminado al mundo, con él al mundo entero. El judío es tan eterno como la eternidad misma. Tampoco es judío, también nos reconoce como un pueblo eterno. Bien, le voy a decir más todavía. Y aquí le voy a traer una tabla muy interesante, no está actualizada 2018, 2020, pero 2017 fue la última vez que la actualicé. ¿Cuántos premios Nobel tenemos, por ejemplo, en el mundo? Vamos a ver, vamos a agarrar un pueblo semita, un pueblo como digamos como el mundo árabe, o el mundo, sí, vamos a ver cuántos premios Nobel. Primero, ¿qué población ocupa la población islámica? Es 22% de la población mundial. Estamos hablando de 1.500 millones de musulmanes. ¿Son muchos o pocos, Joe? Muchos. Son muchísimos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el pueblo judío a continuación, pero antes vamos a ver cuántos premios Nobel, ¿sí? La población islámica ha ganado hasta el 2017. Entonces, vamos a ver, vamos a contar. Tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Este es un chiste. Yasser Arafat es un chiste.
pero vamos a dárselas como válidas, ¿está bien? Tenemos 1, 2, 3, 4. Él ganó el premio de la paz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, finalmente 12. ¿Son bastantes? Sí, son bastantes. Ahora, si ponemos al lado la población judía, que dijimos que somos redondeado el 0% o el 0,2% de la población mundial, es decir, no somos nada, no existimos, ¿cuántos premios Nobel tenemos? Joe, ¿sabes? Sí, muchísimo. ¿Sabes? Vamos a ver. Muchísimo. Vamos a ¿Se entendió? Ahora fíjate, vamos a hacer la proporción exacta. ¿Me escuchan bien, Joe? Sí. Sí. Ok, vamos a ver la proporción. Decimos que el pueblo musulmán, el mundo musulmán, con 22% de la población mundial, tiene 12 premios Nobel. Entonces, y el pueblo judío tiene 203 premios Nobel, siendo el 0,2% de la población mundial. ¿Cuál sería la proporción correcta? Porque acuérdate que nosotros, los judíos, como dijo Mark Twain, estamos fuera de toda proporción, ¿verdad? A la relación, o sea, estamos fuera de toda proporción. Entonces, ¿cuál sería la proporción correcta? La proporción correcta sería así, que si nosotros tenemos, ¿sí? 107-1 significa lo siguiente. Si nosotros tenemos 203 premios Nobel siendo el 0,2%, ¿sí? El pueblo musulmán tendría que tener por lo menos 21.721 premios Nobel. Esto sería lo normal. Quiere decir, fíjense, Mark Twain no estaba vivo cuando vio todo esto, porque si él se levanta de la tumba para ver esto, se vuelve a morir otra vez. ¿Recuerdan lo que dijo Mark Twain? Su contribución a la lista mundial de grandes nombres en literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina, aprendizajes abstractos, también está fuera de toda proporción en relación a la debilidad de su número. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Es un fenómeno impresionante, señores. Entonces, por un lado, es un pueblo que va a ser eterno. Imposible si tú me dices que voy a ser expulsado. No, vais a ser expulsados. Imposible si voy a ser odiado. Debe ser que voy a ser amado. No, y seréis odiados. Pero voy a ser muchos en número. No, seréis pocos en número. Pero un minuto. Y también vais a ser ejemplo para las naciones. Señores, no sé si se dan cuenta quién es el autor de este libro que puede escribir tantas contradicciones y con tanta precisión y que se vaya cumpliendo cada una de estas profecías. No sé si se entiende lo que estamos diciendo, es impresionante. Entonces, vamos a ver la proporción de premios Nobel gráficamente. Aquí está la población musulmana y la población judía un poquito más. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Obviamente que se cumplió. ¿Y por qué traigo premios Nobel? Les voy a explicar algo. Porque aunque el pueblo judío se aleje del judaísmo y aunque el pueblo judío se quiera asimilar, ¿sí? Esta profecía no es ajena. Si tú quieres ser excelente en materias laicas, también te vas a... No solamente a nivel espiritual, no solamente que leíste religión a 3/4 partes del mundo, no solamente, como dijo Paul Johnson, le debemos a los judíos todo lo que es la moral y el civismo y las leyes humanas, no. También si te quieres asimilar y te quieres ir por los caminos seculares, también vamos a sobresalir. Quiere decir que la profecía se cumplió en todas las áreas, no solamente en la área religiosa y moral, social, sino en la área, ¿sí?, intelectual, como pueden ver aquí a continuación. La verdad que es impresionante. Aquí, ¿para qué traje esto? No me acuerdo, pero bueno. Señores, esto es increíble.
Entonces, vamos a ver. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene preguntas? Vamos a seguir. Ok. Otra vez recuerdo que se puede poner en el chat y vamos a tratar de responderlas. Si son preguntas que se puede esperar hasta el fin de la charla, vamos a esperar con estas hasta que se termine la charla. Bien. Señores, yo quiero, en este momento, fíjense, les voy a traer una frase que espero que la agarren con pinzas. La Torá, el autor de este libro, me dice que la tierra que nos prometió es una tierra que discrimina a sus habitantes. Es decir, la tierra decide a quién tener como habitante. ¿Acaso la tierra tiene inteligencia para decidir quién la va a habitar o no? No sé, pero el autor de este libro de forma muy divertida me dice que sí, que ella va a decidir quién va a habitar en ella. Y ese libro dice que nos las va a regalar a nosotros, al pueblo elegido. Y me dice algo increíble, me dice, mire, señores, mientras ustedes estén conmigo, esa tierra va a dar frutas y va a ser próspera. Pero cuando ustedes se olviden de mí, la tierra los va a expulsar a ustedes, pero no solamente que los va a expulsar a ustedes, sino que en el momento que ustedes no estén sobre la tierra que yo os he regalado, ¿sí? Esa tierra va a dejar de florecer y va a ser muy codiciada, pero nadie la va a poder hacer florecer jamás. Quizás el plan divino era que esa tierra iba a ser árida y desértica para que nadie la pueda poseer por mucho tiempo y que esa tierra esté lista para esperarnos cuando al final de los tiempos la misma Torá me dice que vamos a volver a la tierra de Israel. Es algo impresionante. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Vamos a ver. Dice Devarim 11. Es una tierra que el Eterno tu Dios busca, es decir, que Él ama y está constantemente mirándola. Los ojos del Eterno constantemente están sobre ella desde el principio del año hasta el final del año. Es decir, que hay una supervisión directa. ¿Sí? Dios, ¿cómo actúa en la humanidad? ¿Sí? A través de los astros, de las estrellas, de la suerte astral. Sin embargo, en la tierra de Israel, Él directamente se ocupa y la vigila de forma directa y personal. Así trae el capítulo 11 de Devarim. Después, fíjense, ¿y cómo sabemos que esto ocurre? Devarim 8 me dice, es el Eterno tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, manantiales y aguas subterráneas que surgen de los valles y las montañas, una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higos y granadas, una tierra de olivas y miel, una tierra donde podrás comer pan sin pobreza. ¿Esto es una bendición o no, Joe? Sí. Una bendición tremenda. ¿Cómo sabemos que esto ocurrió de verdad? Vamos a ver, Flavio Josefo, uno de los historiadores más increíbles de la época, de hace 2000 años, cuando estuvo en la tierra de Israel, escribió lo siguiente. Esto es un historiador. Cuando vio la tierra dijo lo siguiente, la tierra completa es rica y agraciada, y muchos árboles crecen allí. La bondad de la tierra también atrae a gente que no aman el trabajo de la tierra, a los vagos. Toda la tierra fue sembrada por sus habitantes y nada de ella es estéril. Por causa de la bondad de esta tierra buena, todas las ciudades y aldeas están muy pobladas. Incluso la aldea más pequeña tiene una población de 15,000 habitantes. Entonces, Flavio Josefo, Joe, ¿me está corroborando que la tierra era buena? Sí, te dice que la tierra era buena, pero tú no decías que esto era cuando estaban los judíos ahí adentro. Sí, eso era... Flavio Josefo se está relatando justamente cuando los judíos estaban en la tierra, hace 2000 años. Okay. Flavio pero Josefo no es también contemporáneo. antes de que los judíos estaban en la tierra y que fueron, digamos, los espías y vieron las frutas gigantes. No, esto fue posterior, una vez que ya nos dieron la tierra de Israel y habitamos en ella, la hicimos florecer, ¿sí? Y estuvimos ahí 930 años viviendo la tierra de Israel. Al final de esos 930 años, Flavio Josefo vino y visitó la tierra de Israel y él dio testimonio que es una tierra rica, una tierra abundante.
Y este es el testimonio que ustedes están viendo a continuación. Ahora fíjense, luego de ser expulsados de Israel, ¿qué pasó? Dice Vayikra 26 lo siguiente: haré que su tierra quede desolada, y sus enemigos que habitan en ella se asombrarán, y su tierra quedará desolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Vemos que la tierra de Israel quedará totalmente desolada cuando sus hijos ya no estén allí, como si la tierra pudiera discriminar quién vive en ella. Algo increíble. Ahora fíjense qué ocurrió. Vamos a ver Mark Twain, 1867. Acuérdense que esta desolación de la tierra duró 2000 años. Y de hecho nadie la pudo poseer. Muchos intentaron poseerla, porque está ubicada en un lugar estratégico entre dos continentes. Si ven el mapa de Israel y amplían el mapa, veréis que Israel es el centro del mundo, es el ombligo del mundo. Y es una tierra codiciada. ¿Por qué? Porque era una tierra que estratégicamente todo el mundo quería tenerla. Sin embargo, nadie la pudo poseer. Fíjese qué increíble. ¿Cómo la van a querer poseer si al final es una tierra árida, desértica? Dice Mark Twain, cuando visitó la tierra de Israel en el 1867, escribió lo siguiente. Increíble. Notando que aunque el suelo es más bien rico, es una contradicción biológica. Aunque el suelo es más bien rico, este no produce sino cardos y espinas. Una tierra en duelo, desgarrada y sin vida, desafía la imaginación esta tierra. Difícilmente había un árbol o una sombra en ningún lugar en Israel. Incluso el olivo y el cactus, aquellos buenos amigos de la tierra sin valor, también escaseaban en los campos. Veo la tierra en cenizas, como plagada por una maldición que abarca sus campos y amarra a sus fuertes manos. Dice Mark Twain, la tierra de Israel desolada y sin atractivo ya no forma parte del mundo real, permaneciendo solo un objeto de poesía y tradición. Si Mark Twain se levanta de la tumba, se vuelve a morir otra vez. Fíjense, está escrito, porque él no estudió quizás con profundidad lo que iba a ocurrir, ¿sí? Los pioneros que llegan a la tierra de Israel a principios del siglo XX también fueron testigos de esta desolación. Como dicen de Devarim 29 lo siguiente, está escrito también, dirá la última generación. Acuérdense que el mundo ya está llegando al final, estamos ya casi al final de la historia ya, son 6000 años de la creación del mundo. Estamos en el 5781, quiere decir que estamos al final. Y dirá la última generación, sus hijos que se levanten después de ustedes, así como el extranjero que llegue de la tierra lejana, cuando vea las calamidades de esa tierra, es decir, que en las generaciones finales de la historia, cuando lleguen a la tierra la van a ver vacía, y sus penas que le haya infligido el Eterno, azufre y sal, conflagración de toda la tierra, no puede ser sembrada ni hacer brotar ninguna hierba, tampoco va a poder subir en ella ninguna hierba. Entonces, fíjense, quiere decir que ya me está hablando de la generación que va a llegar, la va a encontrar también desolada. Los Yehudim retornan a la tierra de Israel, y ¿qué pasa? Fíjense qué increíble. Comenzaron a llegar en masas a la tierra de Israel, como si la tierra de Israel dijera lo siguiente. Les voy a traer lo que dice el profeta Yeshayahu, el capítulo 49. Y lo increíble es que una de las contradicciones históricas más grandes es que ese pueblo tan increíble que hemos descrito durante los últimos 40 minutos, todavía tiene la osadía, el autor de este libro tiene la jutzpá o la osadía de decir que vamos a reunirnos otra vez en esa tierra después de 2000 años, algo que no ha ocurrido con nadie. Imagínate que tú le digas a un americano que los indios apaches van a volver otra vez a conquistar la tierra de Estados Unidos. No existe. Entonces, dice la profecía en Yeshayahu lo siguiente. ¿Quién dio a luz para mí a estos? Como si una mujer embarazada, haciendo alusión a una mujer embarazada. Yo he perdido a mis hijos, dice la tierra de Israel. Yo estoy sola, dice la tierra de Israel. Tus hijos, contesta el profeta Yeshayahu, tus hijos vienen de lejos.
tus hijos vendrán llorando y suplicando. Yo les conduciré, es decir, que Dios nos va a traer llorando y suplicando. ¿Se acuerdan lo que ocurrió después de la Shoah? ¿Cómo vinimos? ¿Contentos? Vinimos llorando y suplicando por una mejor vida, por una mejor tierra. Y cuando llegamos, ¿qué había? Desolada. Dice Yehezkel 36, capítulo 36, fíjense qué increíble. Oh montañas de Israel, haced brotar vuestras ramas y dad vuestras frutas a mi pueblo Israel, porque están cercanos a llegar otra vez a la tierra de Israel, después de 2000 años. Promete Yehezkel que cuando los Yehudim lleguemos a la tierra de Israel, brotará sus frutos otra vez. Joe, ¿esto ocurrió o no ocurrió? Sí, sí, sí ocurrió. No solamente ocurrió, sino que Israel es una potencia agrícola, algo increíble. Estamos exportando ahora, ya hay contratos con Arabia Saudita para exportar frutas y verduras. Es impresionante. Señores, no sé si ustedes se están dando cuenta del patrón histórico y todas estas profecías que acabamos de analizar. Quiero decir y terminar diciendo lo siguiente. Tenemos muchas otras profecías. No las estamos tocando ni siquiera todas. Ya todas se cumplieron una por una. De manera textual se fueron cumpliendo y corroborando cada una de ellas. Quiero preguntarles, señores, si ustedes creen, después de la clase pasada y de esta clase, si ustedes creen que este libro es natural o sobrenatural. Y ahora, y fíjense lo que les voy a decir más todavía. No solamente que este libro no es normal, es un libro donde hay un autor que está por encima de cualquier posibilidad humana, sino que tenemos que saber que el desafío hoy en día, en el siglo XXI, no es reconocer que la Torá es verdad o no, porque eso es muy fácil, lo hemos hecho en 2 clases, y hay mucho más material. Si queréis, por ejemplo, la semana que viene o otra, o cuando me invitéis, podríamos hablar, por ejemplo, de los códigos ocultos de la Torá. ¿Sí? Hay toda una clase completa para analizar si hay profecías y códigos ocultos en la Torá. Eso es otra clase. Ni siquiera hemos tocado eso. Señores, hoy en día el desafío no es saber si la Torá es verdad y es de origen humana o divina. Hoy podemos demostrarlo muy fácil. El desafío es si soy capaz de vivir con esa verdad. Señores, con eso les dejo el micrófono y con eso les dejo si hay alguna pregunta. Me gustaría escucharlas y espero que les haya gustado y disfrutado y que hayan tomado conciencia un poquito más qué significa pertenecer a un pueblo cuyo origen es un pueblo dirigido por el Creador del universo. Bien, gracias, señor Alberto, fue espectacular. Por la madrugada, en verdad, que te pegaste y por, pues, mucho, yo no sé si yo fuera tan berraco como la Kai berraco, es como de admiración, como tan duro como tú de levantar así y dar una presentación. Yo justo le había dicho a Ramenaje, no iba a levantarse en Israel, y a esta hora, escucha, yo levanto a regañar a todo el mundo. Mira, yo quería nota que lo hace de corazón y muy bonito todo, digo, expresas todo, es muy verdad, la verdad que hay muy poco que yo dije, bueno, voy a debatirle hoy, pero hay muy poco que se te puede debatir, la verdad, te felicito. Yo te quería contestar lo que estás diciendo, muy bonito lo que estás diciendo. El Ram Menachem, ¿cuánto usted me pagó para estar aquí hoy? Muchísimo. Me hizo una transferencia en dólares o en pesos colombianos. La verdad que obviamente... Una transferencia interna. Obviamente no estoy cobrando por esto. Y Joe dice que me desperté a las 3 de la mañana. La verdad que despertarse a las 3 de la mañana para hablar de esto no es por un interés monetario ni por fama, porque somos apenas 36 importantes personas. No, el motivo que me lleva a esto es lo siguiente. Yo hace 28 años aproximadamente, alguien me desafió de forma intelectual y alguien me compartió toda esta información. Entonces, yo la verdad que recogí el desafío, no solamente que lo recogí, sino que tuve el mérito quizás de vivir de acuerdo a esta verdad. Porque es muy difícil vivir con esta verdad, sí, es muy difícil, Kasher, Shabbat, todo es muy difícil, pero más difícil me resultaba vivir en contra de esta verdad. Entonces, hoy en día, por supuesto,
después de haber experimentado lo que significa vivir como judío de una forma auténtica, siento la responsabilidad de hermandad de poder compartir con todos mis hermanos judíos la misma información que en su momento me presentaron delante de mí. Si no tenemos información, no tenemos posibilidad de elegir. La libertad de elección solamente la tenemos siempre y en tanto y en cuanto tengamos la información disponible. Entonces, señores, esa es la virtud de estar vivos, la belleza de poder vivir es saber elegir, ¿sí? Como dice bien el Pasuk, os di delante de vosotros la vida y la muerte, ¿sí? Dice Dios, nos pide por favor, elegir la vida, ubajartá bajaim, elijan la vida. Entonces, eso es la única motivación, Joe, de no despertarme hasta ahora con mal humor. Bueno, me tomé un buen café colombiano, eso sí, me mantuvo despierto, ¿sí? Ahora, si hay alguna pregunta específica o algo, con mucho gusto. Creo que vale la pena un poquito, solamente algo chiquito, aclarar lo que Joe preguntó por los que pasó antes que el pueblo judío entró en la tierra de Israel, que todas las profecías hablan qué va a pasar cuando el pueblo judío se va a exiliar, que la tierra va a ser fiel para el pueblo judío. No habla qué va a pasar antes que el pueblo judío entró en la tierra de Israel. Solamente dijo, cuando van a entrar, si se van a exiliar, la tierra va a tener fiel al pueblo y lo va a cuidar todo lo que señor Alberto dijo acá enseñó en la presentación. Exactamente, es impresionante ver, es increíble ver cómo una tierra tenga capacidad de decidir quién está sobre ella, y no solamente eso, sino que vemos como, es que todas las profecías por sí mismas es algo impresionante. Pero señores, somos miembros de ese pueblo, somos miembros de ese maravilloso pueblo donde Mark Twain decía cuál es el secreto de su inmortalidad. Así que yo creo que toda esta información nos devuelve a nosotros el permiso de poder creer y el permiso de poder cumplir sin necesidad de decir que somos un pueblo dogmático o algo por el estilo. Todo lo que estamos haciendo ahora es apelar a la razón. No hemos apelado a la fe en ningún momento, ni en esta clase, ni en la clase anterior. Joe, ¿te parece que todo lo que estoy diciendo es fe o es razón? Todo lógico, todo razón. Razón. Entonces, intelectualmente es válido todo lo que estamos diciendo, y por eso un Dios que dice que Él existe y que escribió un libro, obviamente no va a ser como el resto de las religiones que apelan a la fe ciega. La religión judía no apela a la fe ciega porque el judaísmo quiere que utilices tu cabeza para primero identificar qué es la verdad y qué no es verdad. Una vez que tú decides que sí es verdad, ahora sí puedes tú embarcarte en un camino de fe, porque sé que es verdad. Pero antes de eso, ¿a dónde voy? Voy a los Hare Krishnas, voy a los musulmanes, voy a los cristianos, todos dicen ser de origen divino. Pero ¿a dónde voy? Entonces, la Torá es la única que se atreve a traerme elementos de autorrefutación para demostrarte que hay un autor que dirige, que nos ve, que nos quiere, que nos ama, y nos quiere tanto que todavía nos da la oportunidad de ver toda esta información maravillosa. Si ustedes quieren, podríamos analizar en otros foros, ¿sí? Cosas muy interesantes, por ejemplo, los códigos ocultos de la Torá, lo que la Torá reveló sobre el holocausto y el juicio de Nuremberg. Hay mucha información. Esto creo que vamos a hacer una clase de eso también, sí, con favor de Dios, estamos disponibles. Avíseme solamente con un día de antelación para dormir una buena siesta antes de despertarme a las 3 de la mañana. ¿Alguien tiene más preguntas? Okay. Oye, ¿son tímidos o realmente no hay preguntas? Mira, yo me alegro cuando no hay preguntas, si es porque no las hay. Si es por timidez, entonces Baruch Hashem, no hay preguntas. Bueno, señores. Quería agradecerle a señor Alberto, que como dijo antes, no recibe ni un centavo. Méritos recibe bastante, pero si vemos por los centavos no recibe ninguno. Y hace todo este esfuerzo increíble para compartir con nosotros su experiencia. Y la verdad que fue espectacular. Mil gracias. Y Bezrat Hashem, vamos a planear ya el próximo, creo. Con mucho gusto. El Sahut y el mérito fue mío de estar con vosotros, así que os dejo.
y si me permiten, no sé si ya voy a poder dormir, creo que voy a ir directamente a Shachrit, que empieza a las 5 de la mañana, así que gracias por darme el sehut de quedarme despierto hasta Shachrit, si Dios quiere. Bueno, señores, gracias por todo. Como no hay preguntas... Buen día para ti. Un abrazo. Gracias, Joe, por tu colaboración. Gracias. Gracias a usted. Gracias.